Hola jóvenes, ¿qué tal? Hoy vamos a ver raíces para tercero medio y lo que vamos a revisar es un poco la relación que tienen con las potencias. Para eso es necesario que ustedes repasen todo lo que tenga que ver con el concepto de potencia, tanto como en la definición en sí, como en las propiedades en general que tienen que manejar. Entonces, vamos a ver lo que es una raíz, vamos a ver la definición de raíz como potencia, lo que es una raíz cuadrada, las raíces cúbicas, que son las que más se ocupan y las que uno tiende a aprender el cálculo o a saberse también el cálculo en términos más de memoria. ¿Qué significa que el índice es igual al exponente? La multiplicación de raíces con igual índice, haciendo una analogía con lo que son las potencias. Asimismo, la división de raíces de igual índice, la raíz de una raíz, y vamos a relacionarlas todas, como les digo, haciendo una analogía con lo que son las potencias, ya que en el fondo eh, si bien uno no ve raíz hasta lo que es segundo medio, uno tiene la noción de las potencias más o menos desde quinto o en algunos casos desde séptimo básico en adelante. Entonces, cuando uno logra comprender el concepto, se da cuenta de que no es algo nuevo. Entonces, una raíz es una expresión que consta de un índice, un símbolo de raíz y un subradical. Estas son las partes en el fondo del símbolo raíz. ¿Ya? Fíjense que en el fondo tiene una simbología distinta, pero sin embargo el cálculo numérico en sí no es algo nuevo. Entonces tienes índice, raíz y cantidad subradical. ¿Quién es el índice? Estamos tomando el ejemplo. El índice es este numerito pequeño que aparece ya ahí a un costado de una parte superior de este símbolo. La raíz, el símbolo propiamente tal, que es una especie de V o V corta. Y la cantidad subradical es todo lo que está dentro de este símbolo. Ahora fíjense en lo siguiente. El índice 4, 8, esos estaban anotados. Uno al mirar el ejemplo los podía ver. Sin embargo, este 2 no estaba anotado. Y eso es por la siguiente razón. Bueno, primero los elementos de la raíz. Ya lo acabamos de ver, ¿cierto? Tenemos el índice, el símbolo propiamente tal, el exponente del subradical, ya que la cantidad subradical es ese número A, o en realidad todo eso una vez que uno lo pueda resolver. Eh, pero volviéndome un poco atrás, fíjense en esto. El último ejemplo, este que dice raíz, se lee de esta manera, raíz de 4 quintos. Si uno se fija en el índice, no hay ninguno. Y cuando pasamos aquí a detallar cada una de las partes aparece un índice 2. Eso tiene que ver con el hecho de que la raíz más pequeña que uno calcula es la raíz de índice 2. Como es la raíz más pequeña, el 2 no se anota y por lo tanto se asume que cada vez que uno ve una raíz donde no tiene el numerito como índice, inmediatamente es un 2. Es también un trabajo similar al caso de las potencias. Cuando uno tiene un número y no tiene ningún exponente escrito, significa que ese exponente es 1. Ya acá se toma lo mismo, pero a diferencia del 1 sería el 2. Bueno, ahí están las partes, como habíamos dicho, o los elementos de la raíz, y vemos el significado propiamente tal de una raíz. En términos de potencia, uno habla de una raíz, o en el fondo, perdón, cuando uno habla de una raíz, está hablando de un tipo de potencia bien particular. Cuando ustedes vieron potencia en cursos anteriores, uno estudia las potencias que tienen exponentes que son números enteros. O sea, un número 1, -5, 6, 7, números exactos, ya sean positivos o negativos, porque hay una propiedad que me permite calcular las potencias que tienen exponente negativo. Sin embargo, en este caso, estamos hablando de un tipo particular de potencias que tienen exponente en forma de fracción. O sea, fíjense en el caso anterior. El índice, 4, y el exponente de la cantidad subradical es 5. Significa que yo puedo hacer esta transformación, este cambio de escritura, pasar de una raíz a una potencia, siempre y cuando esa potencia obviamente quede con un exponente fraccionario. Y puedo hacer el trabajo inverso. ¿Ya? Cuando una potencia tiene un exponente entero, ahí sí uno no puede pasar a una raíz. Sin embargo, si uno siempre tiene una potencia donde el exponente es una fracción, cualquier tipo de fracción, claramente uno se puede devolver y escribirlo como una raíz.
y viceversa. O sea, podemos generalizar esto y decir lo siguiente. Todas las raíces, independiente de la cantidad subradical que tengan, o más bien del índice, pueden ser transformadas en potencias, pero solamente las potencias que tienen exponente fraccionario, donde el denominador es un número 2 o cualquier número distinto de 2, salvo el 1, pueden ser escritas como raíz. Fíjense acá. Menos 5,3 partido por elevado a 3 medios. El índice 2 no se escribe, es lo que les decía adelante. Aquí había un 2 se supone, y ojo con este detalle, ¿cómo se transforma? Si yo quiero escribir la raíz como una potencia, mantengo la base, el 5 exponente, que está acá el exponente de la cantidad subradical, va a quedar en la parte del numerador de esta fracción, o sea, es la parte de arriba de la fracción. Mientras que el índice pasa a ser el denominador de esta fracción, siempre. Entonces acá mantenemos el menos 5 tercios, mantenemos el 3 en la parte de arriba de la fracción, y el 2 que está acá, que no se anota, pasa a ser el denominador, el número que está abajo de esa fracción. Otro ejemplo, ¿ya? Y ahora hagamos el proceso inverso. Ese se mantiene adentro y este 2 pasa acá, pero invisible, no se anota, porque es un 2. Y tenemos el caso contrario. El 7 se mantiene dentro de la cantidad subradical y el 6 se anota. Cuando el índice es un número distinto del 2, precisamente mayor que el 2, siempre se anota. En cambio el 2 se mantiene oculto. Entonces aquí vamos a transformar algunas raíces a potencia. Por ejemplo, la raíz de 4, 4 elevado a 1 medio. La raíz de 7 elevado a 3, 7 elevado a 3 medio. Y así. ¿Ya? Fíjense que acá, en el caso de la raíz cúbica, la raíz tercera de 5 es 5 elevado a 1 tercio. ¿Por qué 1 arriba? Porque si se fijan acá en la cantidad subradical, lo que está dentro de la raíz es un 5, que aparentemente no está elevado a nada porque no hay ningún exponente. Sin embargo, si uno recuerda nuevamente lo de las potencias, cuando un número no está elevado a nada significa que tiene un 1, ¿ya? Que ese 1 se omite. Y ahí vamos teniendo distintos ejemplos. Pueden ser con letras en términos más generales, ¿ya? Y podemos ver también el proceso inverso, potencias. Y ojo, vuelvo a repetir, solamente podemos transformar potencias en raíces cuando el exponente de las potencias sea una fracción. Si el exponente es un número entero, no podemos hacer ese procedimiento. Ahí tenemos, por ejemplo, 0,3 elevado a 5 medios es equivalente a la raíz cuadrada de 0,3 elevado a 5. En el caso acá de un número de una potencia negativa, se mantiene el signo, se mantienen los exponentes y se hace el cambio. Aquí solamente estamos haciendo un cambio de escritura, nada más. Y ahí tenemos otro ejemplo en términos más generales. ¿Ya? Entonces, en general, uno dice, si voy a pasar de una raíz a una potencia, mantengo la base, el exponente el numerador y el índice pasa a ser el denominador. Siempre y cuando ese índice sea un número mayor o igual a 2, o sea, desde el 2 hacia arriba. ¿Qué pasaría en este caso? Si resulta que la cantidad subradical es 0, no importa esta transformación, porque cualquier 0 elevado a cualquier número, fraccionario, negativo, positivo, no interesa, siempre va a ser 0 y similar al 1. O sea, el 1 elevado a lo que sea, siempre es 1. Así que en estos dos casos, esa transformación no importaría, porque son los mismos valores. Como se lee una raíz, si tiene el índice 2, se llama más comúnmente raíz cuadrada. Si tiene índice 3, la raíz cúbica. Si tiene índice 4, raíz cuarta. ¿Ya? Si tiene índice 5, raíz quinta y así sucesivamente. Pero las que más uno ocupa son la raíz cuadrada y la raíz cúbica. Y la raíz cuadrada tiene que ver con lo siguiente. Uno dice, ¿qué número al cuadrado me da como resultado este que está acá? O sea, la cantidad subradical. Por lo tanto, yo tengo que pensar en que si existe un número que al cuadrado me dé, en este caso, 4. Y efectivamente sí existe uno, que es el 2. Porque 2 por 2 es 4. O sea, o equivalente a decir 2 al cuadrado.
En el caso del 9, pensemos en un número que al cuadrado me dé 9. En el caso del 16, 4, 25, 5. Pero ¿qué pasa si tenemos la raíz de 2, por ejemplo? ¿Qué número al cuadrado me da 2? Un número decimal que es con infinitos decimales y todos distintos, no hay un periodo. Entonces en ese caso uno no puede hablar de una raíz exacta. Entonces hay que tener cuidado porque no todos los números tienen raíz exacta. O sea, cuando uno se refiere a una raíz exacta significa que me tiene que dar un valor entero, ¿ya? Como la raíz de 4, la raíz de 9, etcétera. No un valor específico. O sea, yo puedo encontrar un número que al cuadrado me dé ese. Pero si uno se guía por esa definición, en rigor cualquier número tiene como descomposición un número que al cuadrado le resulta este primero. El tema está en que lo ideal es que me dé un número entero, ¿ya? No un número decimal. Entonces, pero solo es una aproximación. Ojo con este detalle. La raíz de 2, todo este número es solo una aproximación, ya que tiene infinitos decimales. Y, como les decía, no se va produciendo un periodo ni una repetición de algún valor específico. Entonces, este número uno no lo puede escribir como una fracción, por ejemplo. Al no poder escribirlo como una fracción, se transforma en un número que se llama irracional. Entonces, la raíz de 2 simplemente la dejamos expresada como raíz de 2. Lo mantenemos de esa manera escrito. No se le puede hacer la transformación que necesitamos. Entonces, en el caso de la raíz cúbica también, uno trata de buscar un número que elevado a 3, o uno dice elevado al cubo, me dé la cantidad subradical. O sea, acá, por ejemplo, podemos pensar en ¿qué número elevado a 3 me da 8? 2. ¿Por qué? 2 por 2 por 2. Fíjense que la cantidad de veces que se multiplica tiene directa relación con el índice. O sea, si el índice es 3, significa que el número que tenemos que buscar como resultado es aquel valor que cuando se multiplica por sí mismo 3 veces, y ojo con este detalle, que se multiplique por sí mismo 3 veces, y no es lo mismo que decir que se multiplique 3 veces ese valor. O sea, no es lo mismo decir 2 por 2 por 2 que 3 por 2. O sea, son dos cosas distintas. Caso el 27, 3. ¿Por qué? 3 por 3 por 3, 27. Y así. También ahí van a haber algunos valores que uno finalmente se los termina aprendiendo más bien de memoria. Y tenemos otra vez un caso de la raíz cúbica de 3. No hay ningún valor exacto que me dé 3 al elevarlo al cubo. Así que, nuevamente en este caso, como este no tiene una transformación a un número entero, se deja escrito tal cual. Algunas propiedades entonces de las raíces. ¿Qué pasa si el índice es igual al exponente? Que eso es lo que busca uno en el fondo para poder encontrar ese valor. Si uno dice el índice es igual al exponente, eh, es cuando logra en el fondo transformar esta raíz en un número entero. Ya vamos a ver eso con los ejemplos anteriores. Me voy a volver un poco. Acá. El índice acá es 2, que no se nota. Si yo esto lo escribo como potencia, esto me va a quedar 2 elevado a 2. Entonces, en el fondo, cuando uno iguala el índice al exponente, eh, entonces uno encuentra ese valor de la raíz. Viéndolo de otra manera. Miren acá. En este caso, el índice y el exponente son distintos. Entonces, yo puedo hacer la transformación de esta raíz en una potencia. Pero yo no puedo calcular este valor. O sea, yo no sé cuántas veces tengo que multiplicarlo. O sea, en rigor sí sé, pero ¿de qué manera se hace? O sea, si uno toma este valor, uno dice, por la definición de la potencia, ya pues, el 2 hay que multiplicarlo 3 séptimas veces por sí mismo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Porque uno está acostumbrado a decir esto. Aquí, por ejemplo, si yo tomara esta potencia, si yo quisiera resolver esto, es equivalente a decir el 2 se multiplica por sí mismo 3 veces, o sea, 2 por 2 por 2, 3 veces. Pero ¿cómo se multiplica por sí mismo 3 séptimas veces? Ahí es cuando no se puede, ahí es cuando en rigor una raíz no tiene un valor exacto. Pero ¿qué pasa en el caso de acá? 2 elevado a 5 y el índice también es 5. ¿No hace esto? Sí, lo transforma en una potencia y como ambos son iguales por términos de fracciones, 5 quintos, o cuando una fracción tiene igual numerador con denominador, eso simplemente es 1.
pero como el 1 no se anota, es simplemente 2. Y ahí uno recién entonces encuentra el resultado de esta raíz, ¿ya? Cuando logra igualar el índice con el exponente de la cantidad de adentro. O sea, si uno logra hacer esta igualdad, entonces obtiene el valor de la raíz. Cuando no se logra hacer eso, uno no puede calcular la raíz. Entonces, en el caso de la raíz cuadrada de 9, 9 es 3 elevado a 2. Y como se iguala el índice con el exponente, el resultado entonces es el 2. Propiedad número 2, multiplicación de raíces de igual índice. Nuevamente acá. Fíjense que, sabiendo que podemos hacer esa transformación, fíjense acá en lo siguiente. Nosotros podríamos transformar cada una de estas raíces en términos separados a fracción, ¿ya? Y podríamos hacer eso, podemos acomodar esto, o sea, este 9 medios es equivalente a decir 9 por 1 medio, y el 5 elevado a 7 medios es lo mismo que decir 5 elevado a 7 por 1 medio. Si uno logra recordar la propiedad de las potencias que decía, multiplicación de potencias de igual exponente, uno decía, ya, pues, multiplica las bases, 2 elevado a 9 por 5 elevado a 7, y mantiene el exponente. Pero para verlo de una manera más sencilla, uno dice en rigor acá, en principio, si yo tengo dos raíces que tienen el mismo índice, o sea, raíz cuadrada es equivalente a decir una sola raíz cuadrada y se multiplican las cantidades subradicales, o sea, se multiplican los numeritos de adentro. Si se pudieran juntar más, claro, los juntamos más, pero en este caso no se puede, que dice 2 elevado a 9 y 5 elevado a 7. Se deja así, si uno quisiera resolver eso ya en temas más complicados. Pero en general lo que uno dice, si tiene dos raíces o más que se están multiplicando y estas raíces tienen el mismo índice, entonces es equivalente a escribir una sola raíz, manteniendo obviamente ese índice y multiplicando las cantidades de adentro entre sí. Por ejemplo, tenemos este caso, raíz cúbica de 6, raíz cúbica de 36. Pero escribir una sola me dio como resultado 6. ¿Por qué? Porque el 36 es 6 elevado a 2 y este es 6 elevado a 1. Si yo las junto, quedaría raíz cúbica de 6 elevado a 1 por 6 elevado a 2. Por las propiedades de las potencias, puedo juntar estas dos y quedaría 6 elevado a 3. Y como logré igualar el exponente con el índice, tachamos esos dos y queda el 6 como resultado final. Acá, raíz cuadrada de 8 por raíz cuadrada de 2. Son del mismo tipo, ambas cuadradas, entonces podemos multiplicarlas, mantener una sola raíz, que haría la raíz cuadrada de 16, y eso es 4, porque 4 elevado a 2, 16. Acá, nuevamente tiene el mismo índice, cubo, vaya 3 cuartos, ¿por qué? 3 por 9 son 27, la raíz cúbica de 27 es 3, 4 por 16 son 64, la raíz cúbica de 64 es 4, ¿ya? Fíjense acá en este caso, ojo, mucho cuidado, raíz cúbica por raíz cuadrada por raíz cúbica por raíz cuadrada. Solamente vamos a poder multiplicar entre sí las que se llamen igual. Por lo tanto, la raíz cúbica de 5 solamente se puede agrupar con la raíz cúbica de 6, que quedaría la raíz cúbica de 30, porque es equivalente a mantener la raíz cúbica y multiplicar 5 con 6. Y después tenemos raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5. Mantenemos una y decimos 3 por 5. En el caso de abajo, son las cuatro raíces iguales, así que podemos mantener solo una raíz cúbica y multiplicar todo lo de adentro, que me va a quedar como resultado un número que sí tiene raíz cúbica. Así que se los dejo para que lo puedan avanzar. Y así, ya, en distintos casos. Siempre que tengan igual índice, se pueden multiplicar o también se pueden dividir. Ya lo vamos a ver para la división. Pero es un trabajo similar. Si tengo división de raíces con igual índice, se pueden transformar ambas y se hace la división de potencias que tienen igual exponente. O más bien uno dice, si tienen igual índice, entonces ahora en vez de multiplicarse, como en el caso anterior, se divide.
y tiene unos ejemplos. ¿Ya? Raíz cúbica raíz cuadrada de 8 dividido raíz cuadrada de 2, lo mismo que raíz cuadrada de 8 dividido en 2. Eso es 4 y la raíz cuadrada de 4 aquí es 2. Aquí hay un error. Ese número tiene que ser un 2. Cuidado con eso. ¿Ya? Y tienen algunos ejemplos para que los puedan ir desarrollando a ver si llegan al mismo resultado. ¿Ya? Y pueden ir comparando también. La propiedad número 4, que se llama raíz de una raíz. Tenemos en este caso entonces, recordando que se puede hacer la transformación y también recordando que si yo tengo una potencia elevada a otra potencia, esa propiedad me decía lo siguiente: mantenga la base y multiplique los exponentes. ¿Ya? 2 por 3. Si yo tengo dos raíces, una raíz dentro de otra, uno dice, voy a hacer esto. Voy a hacer el trabajo análogo a esta propiedad. Primero entonces transformando cada raíz. Esta aquí es la raíz cuadrada de 7 elevado a 5, es lo mismo que decir 7 elevado a 5 medios. Y todo eso elevado de nuevo, o sea, y todo eso queda dentro de una raíz cuadrada. Por lo tanto va a quedar elevado a un medio. Entonces uno, aplicando esta propiedad, va a decir esto: 7 elevado a 5 medios por un medio. Por lo tanto me quedaría 7 elevado a 5 cuartos. ¿Ya? Eso es equivalente a decir 4 por 7 elevado a 5. Pero, si uno lo hace de una manera más directa, uno dice esto nomás. Va a multiplicar los índices. Fíjense que ambos índices de las raíces, 2 y 2, que no están anotados. Entonces, si uno quiere escribir solo una raíz, multiplica los índices inmediatamente y la cantidad subradical la mantiene tal cual. ¿Ya? Acá lo mismo. Tenemos 2 y tenemos 3. Lo más sensato es multiplicar esto, lo más rápido. Y quedaría raíz sexta de 7 elevado a 5. ¿Ya? Mucho más rápido. Entonces se multiplican los índices, nada más. Sean iguales, sean distintos, no hay problema. Ahí tenemos, por ejemplo, raíz cuadrada de raíz cuadrada. 2. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 16, 4. Y después quedaría la raíz cuadrada de 4, 2. Si yo multiplico estos dos, quedaría raíz cuarta de 16. O sea, buscar un número que elevado a 4 me dé 16 y que es justamente el 2. Porque 2 por 2 por 2 por 2 va a dar ese valor. Acá no se va a poder encontrar un valor exacto, así que solamente se deja expresado. Acá igual. Solamente multiplicamos 3 por 4 y listo. Acá podemos encontrarlo. Ahí también vamos a poder. Y otra vez vamos a poder. Haciendo por partes. Cómo se descompone también una raíz. Esa es otra propiedad bien interesante y bien útil en términos de ejercicio. Por ejemplo, si uno tiene, bueno, esto tiene que ver en el fondo con usar las propiedades anteriores de una manera contraria, o sea, ir en sentido inverso a lo que estuvimos trabajando. Si yo tengo, por ejemplo, dentro de una raíz, no importa el índice, dos números que se están multiplicando, eso es equivalente a separar cada uno de estos números, manteniendo la multiplicación entre ellos, y cada uno en raíz, pero obviamente con el mismo índice. Si este índice es 2, cada uno de estos números queda con la misma raíz, porque si uno los quisiera juntar, los junta mediante la propiedad de que tienen igual índice. Y esto de la descomposición va a servir mucho para sumar raíces. ¿Ya? Fíjense en lo siguiente. Quiero sumar la raíz cuadrada de 50x7 más la raíz 32 de x7. Entonces uno trata de descomponer todo lo que más se pueda. Y como estoy pensando en raíz cuadrada, tratamos de descomponer de tal manera que ojalá aparezcan valores en el cual yo pueda buscar raíces cuadradas. Entonces, por ejemplo, 50 es equivalente a 25 por 2. Y aquí ya aparece un número del cual yo conozco su raíz cuadrada. El x es x, perdón, el x elevado a 7 es x por x elevado a 6. Esto de la multiplicación, ocupando la propiedad, separo todas esas cantidades y empiezo a buscar lo que encuentre como raíz exacta. 5 y la raíz cuadrada de x6 es x3. De estos dos yo no puedo hacer nada, así que los junto. 2x. Y estos dos también ya están calculados como raíz.
raíz, y quedó como resultado entonces la raíz de 50x elevado a 7 es equivalente a decir 5x cubo por raíz de 2x. Hacemos un trabajo similar con esto de acá. Descomponemos, ¿cierto? Y aparecen valores donde yo sí puedo calcular la raíz. Va a quedar 4x3 elevado a 2x. Y fíjense entonces la parte del nombre, que es lo que está encerrado acá, se llaman x3 raíz de 2x. x3 raíz de 2x. Son términos semejantes, entonces se llaman iguales. Y por lo tanto se pueden sumar. Y quedarían 9, manteniendo el nombre, evidentemente. Otro caso, típico. Hay uno, si mira, uno no puede sumar ni restar raíces porque en realidad lo que vimos fue como multiplicar o dividir. Y la única forma en que se puedan sumar o restar raíces es que se llamen exactamente iguales. Entonces al verlas al principio se llaman distintos. Si logramos hacer la descomposición, yendo paso a paso, fíjense que todas van a terminar llamándose igual. 3 raíz de 5 más 2 raíz de 5 menos 4 raíz de 5 menos 5 raíz de 5. Como todas se llaman igual, podemos sumarla y restarla. Solamente las cantidades que están acá, las cantidades enteras, los números que están delante de la raíz. Aquí tengo 5, menos 5 son 0, y me van a quedar menos 4 finalmente. ¿Ya? Para eso es importante la descomposición de raíces. Entonces claramente uno tiene que saber dominar primero obviamente la multiplicación entre números y algunos resultados de algunas raíces cuadradas, las más comunes, o raíces cúbicas. Por último tenemos lo que se llama la racionalización, que consiste en que si yo tengo una fracción donde el denominador está en raíz, esto tenemos que acomodarlo porque en matemática tratamos de evitar algunas complicaciones con la escritura. Entonces, si yo tengo si yo tengo fracciones donde el denominador está en raíz, eso no es conveniente para trabajar. Entonces, lo que uno busca es tratar de acomodar esto y tratar de eliminar la raíz del denominador. No importa lo que quede arriba, el numerador, no me interesa. Pero si en la parte de abajo me interesa sacarlo. Entonces, racionalizar significa amplificar una fracción para poder eliminar la raíz que esté en el denominador. Entonces, por ejemplo, 1 partido por raíz de 2, si uno le aplica este procedimiento, termina como eso, raíz de 2 partido por 2, y son exactamente los mismos valores. O sea, si ustedes lo comprueban en una calculadora y hacen la división, les va a dar exactamente lo mismo, para todos esos casos. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber? Amplificar, acuérdense que era multiplicar una fracción en donde tanto el numerador como el denominador se multiplican por la misma cantidad. Por ejemplo, 7 medios, si yo lo amplifico por 4 cuartos, o sea, cada uno de ellos lo multiplico por 4, obtengo 28 octavos. Y cuando uno amplifica, mantiene en el fondo el resultado original de la fracción. Se ve distinta, pero sigue teniendo el mismo valor. Entonces, también hay que recordar eso, multiplicar raíces, raíz como potencia y también potencia. Entonces vamos a racionalizar raíces cuadradas simples de esa forma. Por ejemplo, 7 partido por raíz de 3. Entonces uno va a amplificar justamente por la que está en el denominador. Raíz de 3 por raíz de 3. Ahora, ¿cómo saber también cómo se amplifica y por cuánto? Fíjense en esto. Yo aquí tengo la raíz cuadrada de 3, ¿cierto? Para eliminar la raíz cuadrada, para calcular el valor de una raíz cuadrada, el denominador de este número que está acá adentro tiene que ser igual al índice. Si ustedes se fijan acá, aquí hay un 2 fuera y este 3 está elevado a 1. Para que se pueda igualar con el índice, tengo que agregarle uno más. Por lo tanto, cuando uno amplifica por la misma raíz cuadrada, por el mismo número y elevado a 1, al hacer esta multiplicación de estos dos, me queda raíz cuadrada de 3 por 3. Pero 3 por 3 es 3 elevado a 2. Y con eso uno logra, como es raíz cuadrada y es 2, logra igualar el índice con el exponente. Y una vez que uno hace eso, entonces se elimina la raíz y me queda solamente el valor de la base.
¿ya? En la parte de arriba hacemos la multiplicación dentro de lo que se pueda. O sea, en este caso 7 por raíz de 3 solamente se puede escribir como 7 raíz de 3, no se puede acomodar más. Pero fíjense que el procedimiento en realidad consiste en sacar la raíz de acá abajo. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Lo logramos. No importa lo que quede arriba. Segundo caso, basta que multipliquemos por raíz de x. Entonces hay que fijarse también en el índice de la raíz, ¿ya? Para ver por cuánto lo tengo que amplificar para que se elimine. ¿Ya? Ahí tenemos otro caso. Nuevamente multiplico por raíz de 7. Se va el 7. O sea, se va la raíz de 7, que es lo que queríamos conseguir. Y fíjense acá, me quedo n, tengo raíz cuadrada de n quintos, de n elevado a 5. Primero uno descompone para tratar de sacar la raíz de lo que se pueda, ¿cierto? N5 es N4 por N1. N4 tiene una raíz exacta, que sería N2. Me quedo raíz de N, entonces me falta sacar solamente esa. Lo amplificamos por lo mismo y se van ahí, ¿ya? En general, ahí tenemos una especie de formulita que ustedes pueden aplicar y tenerla anotada para aprendérsela. ¿Ya? Ahí van a tener unos ejemplos para que los puedan resolver. ¿Qué pasa cuando tenemos esta forma? Aquí ya el índice es distinto del 2. Entonces fíjense que acá el índice es 3 y acá el exponente es 1. Por lo tanto, me faltan 2 para llegar a ese 3. Hay que tener ese cuidado. Siempre vamos a multiplicar por la misma raíz, o sea, por el mismo índice. Pero aquí en este caso el exponente tiene que ser 2. Para que cuando estos 2 se multipliquen, 4 elevado a 1 por 4 elevado a 2 se igualen. Y con eso se elimina. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, índice 4. Este x está elevado a 3. ¿Cuántas x me faltan? Solo una. Entonces multiplico por raíz cuarta de x elevado a 1. Y cuando se sumen, se hacen iguales entonces el índice con el exponente. Y se elimina. Ahí otra vez lo mismo. Hacemos todo el procedimiento. Se van a eliminar. Adiós. Aquí tenemos, ojo, que aquí el exponente es mayor que el índice. Entonces vamos a descomponer adentro. 4 elevado a 6 por 4. Vamos a tratar de resolver lo que se pueda. El 6. Quedó 4 elevado a 2. Y aquí me queda solo una. Se puede resolver esa. Y ahí ustedes pueden seguir con el procedimiento. ¿Ya? Entonces ahí tienen una fórmula también que pueden aplicar en términos generales. Otro ejercicio es para que puedan soltar la manito. Y por último, condiciones de existencia de raíces cuadradas e índice par. Por ejemplo, la raíz de 4 es 2, ya que 2 por 2 o 2 elevado a 2, 4. Y así para todas las raíces cuadradas de números positivos. Entonces, no se puede obtener raíces cuadradas de números negativos. Jamás van a poder calcular la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Por qué? Porque resulta que no existe un número que elevado a 2 o elevado a un índice en realidad número par me dé un valor positivo. ¿Ya? O sea, ningún número negativo tiene raíz cuadrada. Jamás. En el caso de las raíces cúbicas es distinto. Las raíces que tienen índice impar no tienen restricción. O sea, ahí pueden ser negativas o pueden ser positivas. Pero las anteriores sí tienen la restricción. Y eso tiene que ver con las reglas de los signos. Se los dejo como tarea para que lo piensen un poco. Ya, entonces, revisen esa parte, trabajenlo y luego vamos a avanzar a lo demás. Que les vaya muy bien y hasta pronto.